Hola nuevamente. Ahora vamos con un video sobre tipos de muestreo en epidemiología y en investigación. En videos anteriores revisamos conceptos claves como población, población accesible, muestra, unidad de análisis y marco muestral. Ahora vamos a avanzar un pasito más. Ahorita la pregunta ya no es solamente de dónde saldrá mi muestra, sino cómo voy a seleccionar las unidades de análisis que harán parte de mi investigación. Por tanto, en este video revisaremos los principales tipos de muestreo, las diferencias entre muestreo probabilístico y no probabilístico, una ruta práctica para elegir la estrategia más coherente a la pregunta de investigación establecida en el proyecto, el marco muestral y algunas condiciones reales a manera de ejemplo de diferentes tipos de estudio. Entonces, nada, empecemos. Como ya teníamos definido qué es población accesible, qué es marco muestral, ahorita necesitamos establecer el procedimiento mediante el cual se va a seleccionar esas unidades de análisis que corresponden a nuestro marco muestral. Este procedimiento es denominado muestreo. En términos sencillos, el muestreo conecta el marco muestral con la muestra final que será analizada. Pero eso no basta con decir cuántos participantes se incluirán. Debemos explicar cómo se seleccionarán, desde qué fuente y bajo qué criterios. Esta decisión influye en la representatividad de la muestra, en el posible sesgo de selección y en los alcances que tengan cada una de las conclusiones del estudio. Entonces, ¿qué es el muestreo? El muestreo es el procedimiento mediante el cual se seleccionan las unidades de una población accesible. Este debe ser coherente con la pregunta, depende del marco muestral, condiciona sí o sí la representatividad de la muestra y debe justificarse según el protocolo de investigación. Recuerden que las unidades pueden ser personas, historias clínicas, instituciones, municipios, familias o eventos de salud, según cómo se haya establecido en el protocolo. El muestreo no es solo una técnica operativa, el muestreo es una decisión metodológica. Debe ser coherente con el diseño de estudio, coherente con la pregunta de investigación y coherente con la disponibilidad del marco muestral. Recuerde que una muestra puede ser muy grande, pero metodológicamente débil si fue seleccionada sin un criterio claro. Para seleccionar adecuadamente el tipo de muestreo, pues yo propongo esta ruta de 6 pasos que a mí me ha funcionado. Primero, importantísimo definir la pregunta de investigación y evidentemente el diseño del estudio. Segundo, delimitar la población y la unidad de análisis. Tercero, identificar si existe un marco muestral completo y actualizado. Esto es importante también. Cuarto, revisar los recursos disponibles, además de las condiciones reales de acceso. Eso quiere decir que si yo puedo acceder a la población y si tengo los recursos para evaluarla. Quinto, seleccionar el tipo de muestreo más coherente con la situación particular en cuanto a recursos y accesibilidad y en cuanto a marco muestral. Y sexto, justificar la decisión y evidentemente declarar sus limitaciones. Yo creo que esta ruta permite elegir de manera adecuada el muestreo y evita elegir el muestreo por costumbre, permitiendo de esa manera tener bases sólidas para justificar y defender nuestra metodología. Recuerden, es una regla práctica que les pongo: si existe un marco muestral completo y si se busca representatividad, considere siempre un muestreo probabilístico. Pero si no hay o no existe o hay acceso limitado a la población o al marco muestral, use un muestreo no probabilístico e importante, declare las limitaciones que tiene este tipo de muestreo. Bueno, pero entonces aquí tenemos una primera decisión.
¿Existe un marco muestral más completo, ideal o adecuado? Pues para responderse a esta pregunta, primero hay que responderse otra, y es básicamente definir si se tiene con un listado completo y actualizado de las unidades de análisis que pueden llegar a ser elegibles. Si yo tengo un listado completo, es decir, si la respuesta es positiva, pues puede considerarse en muestreos de tipo probabilístico, como el muestreo simple, el sistemático, el estratificado, por conglomerados u otros. Pero si la respuesta es no, es negativa, pues pueden requerirse muestreos de tipo no probabilístico, como por conveniencia, por criterio consecutivo, por cuotas o entre otros. Ahora bien, esto no significa que el muestreo no probabilístico sea incorrecto o menos que el probabilístico. Lo que significa es que debe, a la hora de seleccionarlo, justificarse con claridad y pues establecer y definir las limitaciones que además deben ser reconocidas a la hora de interpretar los resultados. Entonces, ¿qué pasa con el muestreo probabilístico? Básicamente en el muestreo probabilístico cada unidad de análisis accesible tiene una probabilidad conocida de ser seleccionada. Este tipo de muestreo es útil cuando se busca mejorar la representatividad de la muestra y cuando se cuenta con un marco muestral suficiente. Dentro de este grupo encontramos el muestreo aleatorio simple por selección al azar, el muestreo sistemático, el muestreo estratificado y el muestreo por conglomerados. La ventaja principal es que este tipo de muestreo permite una selección más controlada y transparente de la muestra final del estudio de investigación. Sin embargo, una de las grandes limitaciones del muestreo probabilístico es que sí o sí se requieren listados confiables, se requiere planeación y en algunos casos se requieren más recursos de tipo logístico. Empecemos uno por uno, el muestreo simple y el sistemático. El muestreo simple se utiliza cuando se cuenta con un listado completo de unidades de análisis y todas tienen la misma probabilidad de ser seleccionadas. Por ejemplo, si tenemos un listado de 1200 historias clínicas elegibles, podemos seleccionar 200 mediante diferentes métodos aleatorios. En cambio, el muestreo sistemático también requiere un listado, pero en este caso se elige una unidad inicial y luego se selecciona por un criterio específico que se denomina unidades o KBs. Como por ejemplo, en este caso sería seleccionar cada décimo registro después de elegir un punto de inicio o elegir una persona después de que pasen cada 10 como para hacerme entender un poco mejor. Este método específicamente es práctico o puede llegar a ser práctico, pero debe tener mucho cuidado si el listado de pronto parece tener un patrón oculto, porque a veces se pudiera en ese patrón de selección introducir algún tipo de sesgo de selección. Hay otros dos muy conocidos, que es el estratificado y el por conglomerados. En el muestreo estratificado se utiliza básicamente cuando queremos asegurar la participación de subgrupos de manera relevante. Por ejemplo, podemos estratificar por sexo, grupos de edad, zonas de residencias, institución o niveles de riesgo. En este caso, primero se debe dividir esta población por estratos y luego se seleccionan las unidades dentro de cada estrato según el tamaño de cada estrato. Si el tamaño del estrato es pequeño, pues va a tener una muestra pequeña comparada con un estrato de más población o de más personas. Por su parte, el método por conglomerados se utiliza cuando ya la población está organizada en grupos específicos o naturales, como por ejemplo colegios, barrios, municipios, instituciones. Y en este caso se selecciona es el conglomerado y luego las unidades de análisis dentro de ellas, o incluso se estudian todos los sujetos dentro de los conglomerados seleccionados, que suele utilizarse muchas veces en los censos. La decisión clave aquí es definir correctamente el criterio de estratificación o los conglomerados
antes de seleccionar la muestra final. Y están los muestreos no probabilísticos. Aquí ya la selección no depende de una probabilidad, sino de condiciones de acceso, criterios propios de la investigación, del investigador, diré, o decisiones netamente operativas. En este tipo de muestreo puede ser necesario o se utiliza usualmente cuando no existe un marco muestral completo, cuando la población es difícil de acceder o cuando el estudio tiene un propósito exploratorio. Entre los métodos más frecuentes se encuentra el muestreo por conveniencia, el muestreo consecutivo, el muestreo por criterio y el muestreo por cuotas. La clave está en no ocultar sus limitaciones. Aquí lo importante, si se usa un muestreo no probabilístico, es el investigador debe explicar el por qué lo usó, cómo seleccionó las unidades y hasta dónde puede llegar a interpretar los resultados de su investigación. ¿Cuándo usar cada estrategia no probabilística? No probabilística, pues es importante aquí tener en cuenta que el muestreo de conveniencia se utiliza cuando solamente se accede a unidades disponibles. Ejemplo, estudiantes presentes en un día de medición. El muestreo consecutivo incluye todos los sujetos elegibles durante un periodo de tiempo determinado. Por ejemplo, pacientes que consultan entre enero y marzo. El muestreo por criterio selecciona las unidades que cumplen con características específicas. Por ejemplo, historias clínicas con un diagnóstico confirmado. Puede ser cáncer, puede tuberculosis o cualquier otro evento en particular que esté relacionado con la investigación que estoy haciendo. Y el muestreo por cuotas pues busca completar una cantidad definida de participantes por categorías, como por ejemplo un número mínimo de personas por sexo, ya sea hombre o mujer, o un número de personas mínimo exigido por grupo etario. La pregunta central aquí no es cuál es el mejor método, viéndolo de manera abstracta, sino cuál es el más coherente con el diseño y las limitaciones que cada uno de estos puede conllevar, que reitero, cada una de estas limitaciones debe mencionarse dentro del proceso de investigación. Entonces, antes de escribir la metodología, sugiero utilizar como esta lista de verificación. Primero, revise la pregunta y el diseño, es decir, qué quiero estimar, comparar o asociar. Segundo, defina la población y la unidad de análisis, es decir, qué persona o sujeto o evento son elegibles y qué representa cada fila en mi base de datos. Tercero, establezca un marco muestral, es decir, tengo acceso o no a un listado completo de las personas que quiero evaluar. Cuarto, evalúe la representatividad, es decir, necesito inferir a toda una población, a una población en particular. Quinto, analice los recursos y el acceso a esta población, es decir, es viable el trabajo de campo, es viable y es posible el acceso a la población que estoy proponiendo evaluar. Y sexto, justifique la selección del muestreo escogido, explique limitaciones si las debo explicar. Y por último, pues tener claro que el resultado esperado es una decisión explícita, viable y defendible metodológicamente. Y que no hay una decisión adecuada, ideal. Pongamos en práctica cada uno de esos elementos. Si yo tengo un listado completo de 1200 escolares, puedo considerar un muestreo aleatorio simple o estratificado. Si el trabajo de campo se organiza por colegios, pues puede ser más viable un método de selección por conglomerados. Por el contrario, si yo lo que voy a estudiar son pacientes que llegan a un servicio de salud durante un periodo definido, periodo de tiempo, pues el más adecuado sería un estudio, una selección de tipo consecutivo.
Por el contrario, si yo lo que quiero son revisar historias clínicas con un diagnóstico específico, pues aquí lo ideal sería utilizar una selección por criterio o consecutivo, obviamente dependiendo de la pregunta y de los criterios propuestos en la investigación. En todos los casos, la selección debe explicarse y justificarse con relación al objetivo de estudio. Esto es indispensable. Reitero, no hay una selección menor o peor que otra. Ya para terminar, recuerde que el muestreo no se elige por costumbre, se justifica por coherencia metodológica. Antes de seleccionar el tipo de muestreo, defina la población y unidad de análisis, el marco muestral, los recursos disponibles y el alcance esperado de las conclusiones de su estudio. La pregunta final aquí es, ¿mi forma de seleccionar la muestra permite responder lo que mi estudio quiere responder? Si yo tengo claro esta pregunta y la puedo responder con el diseño metodológico, el diseño muestral propuesto, es el diseño adecuado e ideal para mi estudio. ¿Listo? Muchísimas gracias. Eso es todo por ahora y nos vemos en una próxima.